Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar enormemente del colectivo Búscame por en México que nos... Grace Fernández, gracias por aceptar conversar con nosotros. Gracias. Y tenemos mucho interés en conocer tu punto de vista acerca del reporte que presenta el gobierno federal a través de la secretaria de Gobierno acerca del supuesto avance en la estrategia nacional que se el gobierno federal en el segundo del año pasado y en lo que van de justamente han avanzado a pasos muy anterior desaparecidas, Grace. Los básicamente los han dado en temas de eliminar, disminuir el tamaño y la dimensión de estas desapariciones. Nos parece desde el movimiento muy grave, ¿no? Desde el año pasado que se anunció y que nos dimos cuenta cómo a cabo esta, decir que es estrategia, porque es una metodología que hicieron participación, que tienen realmente atrás, sino realmente que está hecho pues a las cifras. Bueno, hemos intentado en varias ocasiones hacer y qué información necesita traer de soporte cada uno de los expedientes que están eliminando justo para validar y confirmar que efectivamente la persona apareció ya sea con vida o sin vida, ¿no? Y lamentablemente pues los diálogos no llegan. No llegan los diálogos. Sin embargo, son creíbles estas cifras, Grace. Además, no sé si coincidas conmigo, a mí me parece que es un poco confuso porque primero informa que se agregaron desde agosto del año pasado cuando se reconocían 110,000 cifras, me parece que otras 9,000, pero después que se encontraron a 15,000, otras 5,000 total, que hay 99,000 personas desaparecidas. ¿Te parecen creíbles estas cifras? Pues mira, personalmente, pues no me cuadran los números, ¿no? Ya hice sumas, restas y no me venían dando hasta que dije, bueno, y el deseo del presidente, pues sí, y menos. Aquí el reporte, ¿no? Porque, como bien dices, más no aparecieron de 1,000 o de los más de 40 administración, o si son de en que se les ha y que esto, ¿no? Se hablan de más de 5,000 personas que se encontraron por las actas de defunción. Así es. Pero les recuerdo que hay un instrumento que se llama Declaración Especial de Ausencia por Desaparición, que es, por ejemplo, para el caso de los créditos del Infonavit de las personas desaparecidas para evitar que sean desalojadas sus familias. Bueno, el Infonavit nunca ha reconocido ese instrumento y que ha hecho orillar a las familias a promover la presunción de muerte, que eso genera un acta de defunción genérica por la fallecimiento de la persona. Entonces el tratamiento jurídico es ya está muerto, pero no tienes pruebas, elementos fehacientes que te confirmen que efectivamente está en esa calidad. Entonces, si esos son los números que están presentando, pues está horrible, ¿no? Porque claro, a final de cuentas no han hecho un trabajo de investigación y de búsqueda que se supone son las obligaciones tanto de la Comisión de Búsqueda como de las fiscalías, ¿no? Y ahí es en donde nos preocupa. Siguen diciendo que la vacunación, bueno, y ya fueron a buscar a la persona, porque nada más el que tengan una copia de credencial de lector para que se hubiera vacunado no garantiza credencial de lector. Pues si vas a Tepita ahí consigues la base de datos, ¿no? Y entonces, insisto, ¿qué
confianza podemos tener en la información si no la transparentan? Ahora, hay un dato que me parece muy, digamos, es de lo más confuso, porque reconocen 99,000 y 729 personas como desaparecidas, y sin embargo el Registro Nacional sigue reportando más de 115,000 personas desaparecidas. Hay una contradicción ahí muy, muy grande, ¿no? Pareciera que el registro no está actualizado. O que los números, insisto, no dan, ¿no? O sea, le quitas 9, pero le sumas 15 y luego le quitas otros 5 y luego otros 17. O sea, a final de cuentas, ese es uno de los grandes riesgos. Al estar manipulando de tal forma, el registro va a quedar completa y totalmente inútil, porque ya no va a ser confiable. Digo, si no era lo más fiable en este mundo, por lo menos mal que bien funcionaba. Hoy en día yo te puedo decir, el registro de mi hermano no está. ¿No aparece tu hermano? No, pero, o sea, no aparece ni como localizado ni sin datos, o sea, simplemente no aparece el registro, ¿no? Y tiene más de 15 años desaparecido. ¿Y no han pedido como familia una aclaración en este caso concreto? Porque hubo otros casos como el de Alicia de los Ríos, que tampoco aparecía y después la tuvieron que reconocer que sí seguía la madre de Alicia de los Ríos como desaparecida. ¿En tu caso no han pedido alguna aclaración, Grace? No, porque yo necesito ver hasta en qué momento dejan de manipular el registro para ver cómo queda el registro de mi hermano, ¿no? O sea, tampoco les voy a facilitar, sí, es a final de cuentas, y lamentablemente la Comisión Nacional de Búsqueda no ha hecho ninguna acción para buscar a mi hermano. Entonces, tanto como que me preocupen, no, porque mis expectativas están con la Fiscalía y con la Comisión Estatal de Búsqueda, pero volvemos a que, ¿y hasta cuándo va a estar ese registro confiable? Bueno, claro. Ya cuando digan, ya terminamos, buscar el registro para que me digan a ver si lo encontraron o no lo encontraron, por lo menos en las carpetas que ya existen, caramba, ¿no? Que no son 2 ni 3. Claro. Grace Fernández, te saluda Jesús Estrada, un gusto escucharte, lamento mucho la situación de tu hermano, también que el gobierno mantenga esta lógica. Quería preguntarte, escuché una entrevista, creo que fue el día de hoy contigo en alguna estación, que decías que mientras el gobierno sigue con esta estrategia de alterar las cifras, están desapareciendo en promedio prácticamente un autobús de pasajeros lleno de personas en este país cada día, el equivalente. Sí, digo, y las 9,000 personas de agosto para acá, es lo que muestra, ¿no? Y ahí es en donde me pregunto, ¿es más importante señalar lo que hizo o no hizo Carla Quintana en lugar de ponerse a trabajar y evitar que más personas en este país sean desaparecidas? O sea, es más importante quedar bien ante el electorado con algo que, pues, o sea, realmente no estás trabajando, pero por otro lado que estés permitiendo que más personas sigan desapareciendo y formando parte de ese estadístico. Digo, porque desaparecieran y las encontraran luego, pues bueno, dices, el sufrimiento como quiera con tratamiento, pero si no se les busca, lamentablemente termina siendo pues una estadística más en el país, ¿no? Justo en ese sentido, quería preguntar también tu opinión de la declaración de ayer de María Luisa Alcalde, la secretaria de Gobernación, que señaló que de las personas localizadas, prácticamente 8 de cada 10, 80% desaparecieron por voluntad propia, es decir, me da la impresión que de alguna manera lo que señalas tratando de lavar la imagen, ¿no? Desentenderse. Exacto, y mira, o sea, por ejemplo, en Ciudad de México, ese discurso traen desde hace muchos años, ¿no? Que la mayoría de los desaparecidos son ausencias voluntarias. Y digamos que lo puedo creer, ¿no? Y en una ciudad como Ciudad de México, pues puede llegar a darse, ¿no? Sin embargo, al interior del país es un contexto completamente diferente, en donde los cárteles son los que mandan y gobiernan en esos estados y que han cometido este tipo de atrocidades en total impunidad, ¿no? Y me parece muy grave que generalicen, y sobre todo porque no dicen cuáles desaparecidos. O sea, muéstralos, di, mira, y aquí están las carpetas, y todas estas se cerraron. Se abrieron y se cerraron, y aquí está la prueba de vida, en donde la persona declaró y dijo que sí estaba por su propia voluntad, ¿no? Esa parte es la que
sí o sí se debe, no si quieren, se debe de transparentar en aras de poder tener pues una verdadera estrategia de búsqueda e investigación, ¿no? Porque para empezar eso querría decir que los ministerios públicos jamás hicieron una diligencia para darse cuenta que la persona desapareció porque quiso. Exacto. ¿No? Es decir, más evidencia no puede haber que eso. Si fuera cierto, también eso implica deficiencias de parte de la actuación policial. Pero Grace, yo quisiera preguntarte más bien un balance general justo de esto que está llevando a cabo el gobierno federal, que se replica en otros estados como en Jalisco, como bien sabes, que aquí también se manipulan las cifras, se alteran. Hace 2 años justamente que el gobierno del estado dejó de reportar y alimentar el registro nacional. Es decir, ¿cómo interpretas, cómo lees maniobras del gobierno federal para más bien tratar de cuadrar las cifras en lugar de, como dijiste hace un momento en la anterior respuesta, Jesús, realmente aplicar una estrategia adecuada de búsqueda de personas en vida? Pues mira, y finalmente la reunión que tuvo López Obrador con los gobernadores al arranque del censo, pues nos da a entender que lo que se pactó ahí fue la disminución de las cifras, ¿no? Y Jalisco es una muestra, o sea, ¿quién ha cuestionado lo que venía diciendo Alfaro? Nadie. ¿Por qué? Porque todos están viendo el beneficio de disminuir las cifras. Sin embargo, en estados como Coahuila, en donde las familias estamos atentas y cercanas a vigilantes de lo que están haciendo en las manos de la Fiscalía y de la Comisión de Búsqueda, claro que ahí no se han alterado, ¿no? Y si a nivel nacional lo llegaran a hacer, obviamente que las familias saldremos de la mano de la Fiscalía a decir, a ver, si estamos atendiendo todas estas carpetas, ¿de dónde sacas tú que aparecieron, no? O sea, ¿dónde están las pruebas? No se trata nada más de un borronazo, porque podrás borrar el registro, pero no puedes borrar el hecho de que siguen desaparecidos, de que sigue habiendo un subregistro y que cada día desaparecen más personas, que eso es lo más grave, desaparecen y no vuelven. ¿Dónde están y quién los está buscando? Hay un bendito registro confiable en donde puedan quedar ahí documentados. Hay que buscar a esta persona que desapareció tal día en tal lugar. Esto que estamos observando, Grace, se puede, digamos, calificar como un retroceso comparado con, digamos, los tímidos avances que hubo al principio cuando se creó la Comisión Nacional de Búsqueda. Había funcionarios que por lo menos se expresaban de manera más empática hacia a las familiares, como Carla Quintana, como Alejandro Encinas. Eventualmente, lo que estamos viendo ahora es un retroceso. Mira, definitivamente, insisto, quizás no era la comisión que soñábamos, pero era la que estaba operando, ¿no? Ya estaban empezando a dar primeros resultados con estrategias contextualizadas del fenómeno macrocriminal, y ahora resulta que vamos a volver al caso por caso cuando tienes a más de 100,000 personas que buscar, ¿no? Entonces para nosotros fue un salto cuántico, pero hacia atrás 10 años en el tiempo. O sea, a partir de la llegada de Teresa Guadalupe, abrimos los ojos una mañana y ya teníamos un panorama que nos devolvía al año 2007, 2010, en donde parecía que primero teníamos que descriminalizar a las víctimas, volver a poner el concepto de qué es una persona desaparecida y cuáles son las obligaciones del Estado hacia con estas personas. Terrible. ¿No? Grace, y justo en ese sentido quería preguntarte sobre la falta de diálogo con el gobierno y si eso es un reflejo de ese retroceso que está mencionando. Esto a propósito de la señora Ceci Flores, que hoy por segunda ocasión trató de contactar al presidente, entregarle la pala de mando, y nos ha señalado que no hay diálogo con las autoridades. Algo similar, por cierto, acá en Jalisco también, que han señalado los colectivos con los gobiernos estatales. Estamos en una situación peor por falta de diálogo en este momento también. Sí, porque diálogo con el Ejecutivo no ha habido desde el 2019 a mediados, ¿no? Que fue la última vez que tuvo acercamiento con las víctimas. Digo, mi señora madre en silla de ruedas ha estado en 3 ocasiones allá afuera del Palacio, junto con otras muchas madres del movimiento, y nunca ha salido López Obrador ni mandado decir, pásenle que quieren, ¿no?
cuántas madres no han hecho plantones allá afuera del Palacio y no las ha recibido. No iba a ser la excepción, pues, y lamentablemente, ¿no? Y pues fue para peor el diálogo, porque pues al menos antes hablábamos con Olga Sánchez Cordero, lo que no ha pasado con Luisa María, que ya ni me acuerdo cuando llegó, porque pues nunca se presentó con nosotros. Hablábamos frecuentemente con Alejandro Encinas, cosa que con Arturo, creo, se me va el nombre del subsecretario, justo porque así de cercano es. Y pues con Teresa Guadalupe, pues ni qué decir, o sea, ni ganas nos quedaron de juntarnos por la falta de sensibilidad, reconocimiento y respeto al trabajo de las madres buscadoras, ¿no? Pues qué triste panorama estás describiendo, pero esa es la realidad a la que se tienen que enfrentar, y pareciera, como dices, suena desesperanzador, como si se volviera a iniciar el trabajo que se construyó los pasados 10, 12 años, ¿no? Es correcto, y muy lamentable porque tanto que nos costó construir y que ahora vengan y lo destruyan, ¿no? Y entonces ahí es en donde me preocupa y me aterroriza decir, caramba, con Peña Nieto construimos y con Andrés Manuel deconstruimos. Cuán mal está el país, que ahora tengo que reconocer los discursos de una Claudia Ruiz Massieu, de un Beltrones, o sea, así de mal estamos. Sí, así de mal estamos, efectivamente. Muchísimas gracias, Grace Fernández, por aceptar conversar con nosotros. Buena tarde. Buena tarde, un abrazo. Igualmente para ti, Grace Fernández, del colectivo Búscame, también integrante del movimiento por nuestros desaparecidos en México. Su hermano, Dan Jeremel, fue desaparecido en 2009, en enero de 2009, en Torreón, Coahuila. Y cuando ella conocidos y con quien también hemos conversado, publicados, digamos, de las reconocidos dentro del movimiento,